¿Qué hubiera pasado si Naruto? Era la reencarnación de Ryoma en su cuna. Naruto había pasado días ensayando las palabras, temblando de nervios cada vez que pensaba en ella. Sakura y su compañera, su sueño, su razón para seguir sonriendo en un mundo que siempre lo había tratado con desprecio. Esa tarde, con el corazón golpeándole el pecho, reunió el valor que tantas veces le faltó. Compró flores, las más coloridas que encontró, y se las ofreció con una sonrisa torpe, sincera. «Sakura, ¿y te gustaría ir a comer ramen conmigo?», preguntó, intentando no tartamudear. Pero ella no sonrió. Sus ojos verdes se endurecieron, y con un gesto de fastidio le arrebató el ramo solo para arrojárselo de vuelta a la cara. «¿Acaso piensas que alguien como yo saldría con un perdedor como tú?», escupió con desprecio. «Ni en tus sueños, Naruto. Eres un idiota. Deberías concentrarte en los exámenes Chunin, porque con tu patético nivel ni siquiera podrías derrotar al estúpido perro de Kiba», rió con crueldad, dándole la espalda. El silencio que siguió pesó como una piedra. Naruto permaneció quieto, con los pétalos marchitos cayendo a sus pies. Sintió un nudo en el pecho, una presión insoportable, como si algo dentro de él se quebrara lentamente. La sonrisa se borró. El brillo en sus ojos también. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre Konoha. En medio de ese dolor, una idea absurda pero tentadora se instaló en su mente. Si se hacía más fuerte, entonces Sakura lo notaría y tal vez lo querría. Esa misma noche, la oscuridad lo envolvió mientras ingresaba a la torre de nuevo. Sus dedos encontraron el pergamino secreto, y lo tomó sin dudar. Afuera, nubes de tormenta comenzaron a cubrir el cielo, pero Naruto no sentía miedo. Con determinación fría, se internó en el bosque a entrenar. A diferencia de aquella vez que Mizuki le había pedido robar el pergamino, esta ocasión no estaba solo. 5 Angus, ocultos entre las sombras, habían notado al joven rubio y lo siguieron sin que él lo percibiera. Naruto creía estar solo, y al darse cuenta de su presencia, se disculpó y ofreció devolver el pergamino. Pero a aquellos Angus no les importaba el pergamino. Lo que querían era su vida. Durante años, habían cargado con un odio profundo hacia él. Sus familias habían muerto por culpa del zorro. Ahora, por fin, tenían la oportunidad perfecta de vengarse. Naruto trató de defenderse, desplegando cada técnica que conocía, esquivando, atacando, moviéndose como un torbellino. Pero estaba solo contra ninjas experimentados, y cada cuchillo, cada kunai, se incrustaba en su cuerpo con precisión mortal. La sangre brotaba sin control, tiñendo la tierra y la lluvia de rojo oscuro. Poco a poco, su fuerza flaqueó. Sus piernas cedieron, su visión se nubló, y la conciencia se desvaneció como humo entre sus dedos. Al borde de la muerte, Naruto cayó al suelo. Los Angus lo miraron, convencidos de que habían terminado con él. Con movimientos calculados y fríos, arrastraron su cuerpo hasta el río cercano y lo arrojaron a la corriente embravecida. La tormenta rugía, y la corriente del río, como un verdugo invisible, lo engulló, ocultando su cuerpo de sus ojos vengativos. Los Angus sonrieron, satisfechos. Para ellos, el monstruo estaba muerto. Y mientras la lluvia azotaba el bosque y los truenos retumbaban, Naruto desapareció, arrastrado por la oscuridad y el río, dejando tras de sí solo el eco de su derrota y una promesa silenciosa de que, de alguna manera, esto no había terminado. Naruto estaba muriendo. De eso no había duda. El frío se colaba en sus huesos, y su cuerpo, cubierto de heridas y sangre, yacía inerte en algún punto desconocido del bosque. Sin embargo, su conciencia no se había desvanecido del todo. Flotaba en un espacio distinto, un limbo gris entre la vida y la muerte. El suelo bajo sus pies era un prado marchito, cubierto de flores secas que crujían al ser pisadas. El aire olía a humedad y podredumbre, y sobre él se extendía un cielo eternamente nublado, donde el sol parecía haber sido olvidado hacía siglos. No había viento, ni ruido, ni vida y solo un silencio abrumador que parecía devorarlo todo. Naruto avanzó sin rumbo, con pasos torpes. No sabía cuánto tiempo había pasado, minutos u horas, tal vez días. En ese lugar no existía el tiempo, solo la espera. Hasta que, a lo lejos, divisó algo. Una figura humana, tendida sobre la hierba seca. Su corazón, si aún latía, se aceleró. Se acercó con cautela, con miedo y curiosidad. Frente a él había un cuerpo, o algo parecido a uno. Era un ser de apariencia humana, pero grotesco.
Tenía 4 brazos, piel marcada por cicatrices, y un rostro extraño, casi demoníaco, de facciones duras y mirada vacía. ¿Estás bien?, preguntó Naruto con voz temblorosa. El silencio fue la única respuesta durante unos segundos, hasta que la criatura abrió lentamente los ojos. 2 orbes rojos lo observaron con una mezcla de sorpresa y fastidio. Una sonrisa débil se dibujó en su rostro. «Estás muriendo», dijo con una voz grave, áspera, pero serena. Naruto se estremeció. Aquel ser irradiaba algo. Una energía densa, maligna, antigua. No era humano. Sin saberlo, se encontraba frente al rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. El demonio lo observó con detenimiento, y al hacerlo, vio más de lo que Naruto habría imaginado. En un instante conoció su historia. Su infancia solitaria, el odio del pueblo, su deseo de ser reconocido y, sobre todo, el monstruo que dormía dentro de él. Interesante, y susurró Sukuna con una sonrisa torcida. Dentro de ti hay algo familiar. Naruto tragó saliva. ¿Esto y es la muerte?, preguntó al fin. Tal vez, respondió Sukuna, mirando hacia el cielo gris. Todos pasan por este lugar antes de morir definitivamente. Pero tú has resistido más de lo que debería ser posible. Es extraño. El rubio frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Cuánto llevas aquí? Por primera vez, la mirada del demonio se tornó melancólica. 50 años. Su voz sonó pesada, cargada de cansancio. 50 años atrapado en este infierno inmóvil, sin poder mover un solo músculo. Hace tiempo que preferiría estar muerto. Naruto lo observó, con esa compasión ingenua que ni la muerte podía arrancarle. Eso y debe ser horrible. Sukuna sonrió con un dejo de tristeza y astucia. Ayúdame a incorporarme. No puedo hacerlo solo. Naruto dudó. Algo dentro de él gritaba que no debía hacerlo, pero la piedad venció al instinto. Se inclinó, colocando sus manos sobre los hombros del extraño. Fue su último error. En cuanto lo tocó, un torrente de energía oscura atravesó su cuerpo. Naruto sintió como si miles de agujas ardientes se clavaran en su piel. Sus venas se ennegrecieron, su visión se nubló. La voz de Sukuna resonó en su cabeza, retumbando como un trueno. Por fin. Rugió el demonio. He encontrado un cuerpo digno. Naruto gritó. Sintió que algo se hundía dentro de él, algo que intentaba arrancarle el alma. Pero entonces y otra fuerza se alzó. El sello del Kyuubi. Una jaula de fuego rojo surgió en su interior, y el chakra del zorro de 9 colas rugió con furia ancestral. Sukuna intentó apoderarse de todo, pero el sello lo contuvo, encerrándolo dentro del cuerpo del chico, forzándolo a compartir el mismo espacio que el demonio y la bestia. El choque fue brutal. 2 presencias titánicas se encontraron en el alma de un muchacho al borde de la muerte. El aire tembló. El limbo comenzó a desmoronarse. Naruto cayó de rodillas, jadeando, con lágrimas y sangre corriendo por su rostro. Su cuerpo volvió a la realidad, hundido en las aguas oscuras del río donde lo habían dejado morir. Sus heridas se cerraban lentamente. Su respiración regresaba. Y cuando finalmente abrió los ojos, algo había cambiado. Sus iris brillaban con un destello carmesí y una sonrisa peligrosa curvó sus labios. El niño que una vez solo quiso ser reconocido y ya no existía. En su lugar, había despertado algo nuevo. Un monstruo. Un dios maldito. Naruto Uzumaki había renacido y como el nuevo rey de las maldiciones. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, y el sonido de la lluvia cayendo sobre el bosque creaba una melodía triste y constante. El río corría con fuerza, arrastrando ramas, hojas y el recuerdo de un cuerpo que ya no estaba allí. Los Anbu que habían atacado a Naruto regresaron al lugar del crimen. Querían asegurarse de que el monstruo estuviera realmente muerto. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, dijo. Al fin terminó. Ese mocoso era una vergüenza para la aldea. Sí, respondió otro, riendo. Konoha debería agradecernos. Los hombres se acercaron al río y comenzaron a orinar sobre el agua. El sonido vulgar de sus risas se mezcló con la lluvia. Pero entonces y el aire cambió. Una presión invisible recorrió el bosque, una sensación de peligro tan fuerte que los hizo callar al instante. ¿Sintieron eso?, susurró uno, mirando a su alrededor. No tuvo tiempo de recibir respuesta.
Un corte limpio cruzó su torso y, en un parpadeo, su cuerpo cayó al suelo dividido en dos. ¿Qué demonios sí? Gritó el segundo Anbu, desenvainando su katana. Sus ojos se movieron con desesperación, buscando a su atacante. Pero no había nadie. Solo el sonido de la lluvia. Otro grito desgarró el aire. Uno por uno, fueron cayendo. Algunos apenas tuvieron tiempo de comprender lo que sucedía. Otros murieron con los ojos abiertos, congelados por el terror. La sangre se mezcló con el agua del río, tiñéndola de rojo. De entre la oscuridad emergió una figura tambaleante. El cuerpo empapado, los ojos vacíos y una sonrisa apenas perceptible. Naruto caminó lentamente hacia los cadáveres. Su respiración era irregular, y su cuerpo temblaba, pero no de frío. Loiloize susurró con voz temblorosa. Están muertos y... miró sus manos manchadas de sangre. Por un instante creyó sentir culpa, pero esa emoción se desvaneció tan rápido como llegó. En su pecho, algo ardía. Un placer oscuro, casi adictivo. Había disfrutado la venganza. La lluvia siguió cayendo. Naruto levantó la vista hacia el cielo y cerró los ojos, dejando que el agua limpiara la sangre de su rostro. Si ellos me odiaban tanto y entonces quizás el mundo entero también, murmuró. Sin remordimientos, volvió a la aldea. Los días pasaron. Pronto se encontraron los cuerpos de los Anbu. Konoha entera se agitó buscando al responsable, pero nunca lo hallaron. Nadie sospechó de Naruto. Aunque algo en él había cambiado. Durante las misiones ya no reía. Ya no discutía con Sasuke ni buscaba la aprobación de Sakura. Su mirada, antes brillante, ahora era fría y distante. Kakashi fue el primero en notarlo. «Naruto, ¿te pasa algo?», le preguntó una tarde, mientras caminaban por el bosque. El rubio lo miró apenas. «Nada, Kakashi-sensei. Estoy bien». Kakashi lo observó en silencio. Sabía que mentía. Naruto no era completamente Sukuna, pero el poder del rey de las maldiciones fluía dentro de él, mezclándose con sus recuerdos, su rabia y su tristeza. Era como una segunda conciencia, un susurro constante en lo profundo de su mente. A veces, escuchaba una voz que le decía: «El mundo nunca te aceptará. Así que destrúyelo antes de que te destruya a ti». Naruto apretaba los puños. «Cállate». Pero el silencio nunca duraba mucho. El día de los exámenes Chunin llegó. El ambiente en el salón era tenso. Genin de todas las aldeas se reunían, cada uno con su propio orgullo y ambición. Naruto observaba a todos con una calma inquietante. Fue entonces cuando un joven de cejas gruesas se acercó a Sasuke. «Tú. Pelea conmigo, Uchiha. Quiero probar mi poder contra el tuyo». Sasuke sonrió con arrogancia. «¿Crees que alguien como tú podría siquiera tocarme?». Pero el resultado fue humillante. El chico de las cejas gruesas Rock Lee lo derrotó con facilidad. Naruto observó en silencio, con una chispa de emoción contenida. «Quiero pelear también y», pensó. Pero el sensei del muchacho, un hombre de sonrisa radiante, apareció y detuvo el enfrentamiento. Naruto suspiró. Tendría que esperar. Más tarde, llegó la primera prueba. Un examen escrito. Naruto miró la hoja y frunció el ceño. ¿Qué clase de idiota espera que sepamos esto? Aún así, con su ingenio, logró copiarse sin ser descubierto. Superó la prueba. La segunda fase se realizaría al día siguiente, en el Bosque de la Muerte. Un lugar donde todo valía. Incluso matar. Al comenzar, Naruto se apartó de su equipo. «Voy a hacerlo solo. Así será más rápido». «Naruto, espera», gritó Sakura. Pero ya había desaparecido entre los árboles. Corrió durante varios minutos, sintiendo la humedad en el aire y el eco de su respiración. De pronto, 3 ninjas de la lluvia aparecieron frente a él. «Vaya, ¿y qué hace un mocoso solo por aquí?», dijo uno con una sonrisa burlancia. «Debe pensar que puede conseguir el pergamino él solo», agregó otro. «Idiota», rió el tercero. Naruto alzó la vista con calma. «¿Pueden callarse? Son muy ruidosos». Los ninjas se miraron confundidos. Uno de ellos lanzó un senbón directo al pecho del rubio. Naruto cayó al suelo. «¿Listo?», preguntó Babu. Pero entonces, el cuerpo de Naruto se movió. Lentamente, se levantó. «¿Cómo sigue vivo?»,
dijo Shigure, retrocediendo. Naruto giró la cabeza y los miró con una expresión vacía. Les dije que se callaran. El aire se volvió pesado. Los tres atacaron al mismo tiempo, pero Naruto no se movió. Un instante después, los cuerpos de los ninjas quedaron divididos, y los árboles detrás de ellos se partieron en silencio. Naruto respiró hondo. Tontos y tenían que escupir sobre mi bondad. Miró sus manos cubiertas de sangre. ¿Por qué no siento nada?, murmuró. Una voz respondió en su mente. Porque el odio ya te pertenece. Naruto expulsó los senbon de su cuerpo, y sus heridas comenzaron a cerrarse solas. Supongo que debería buscar a mis compañeros, dijo con voz apagada. Pero antes, ¿y los pergaminos? El silencio del bosque era espeso, sofocante. Solo el murmullo del viento entre los árboles y el goteo de la humedad sobre las hojas rompían la quietud. El aire olía a tierra, sangre seca y miedo. Naruto caminaba entre los cuerpos de los ninjas de la lluvia, su respiración aún acelerada por el combate. Las gotas resbalaban por su rostro, mezclándose con el sudor y la sangre ajena. Supongo que debería ir a buscar a mis compañeros, y susurró con voz apagada. Pero antes de eso revisó los cuerpos con calma. El sonido del papel al ser arrancado del chaleco de un cadáver fue lo único que se escuchó. Los pergaminos estaban manchados, pero intactos. Los guardó sin decir palabra. Entonces, comenzó a correr. Las ramas crujían bajo sus pies. La humedad envolvía todo, y una sensación pesada, casi viva, parecía respirar entre los árboles. Naruto no la notó. Estaba acostumbrado a convivir con presencias oscuras dentro de sí. Tras un rato, el sonido de una pelea rompió el silencio. Gritos. Golpes. El llanto de una voz familiar. Naruto se detuvo sobre una rama alta y miró hacia abajo. En el claro, Sakura estaba siendo golpeada por un genin del sonido. Su cuerpo temblaba, su respiración era errática, su rostro lleno de miedo. Entre los arbustos, los equipos de Gumi y del 10 observaban la escena. Lee apretaba los puños con impotencia. Tengo que ayudarla, dijo con determinación. Espera, lo detuvo Neji, su voz fría y calculadora. Quiero ver qué tanto aprendió bajo la tutela de Ataque Kakashi. Pero lo que vio solo lo decepcionó. La chica apenas podía defenderse. Sus movimientos eran torpes, desesperados. Para Neji, no era más que una estudiante de academia con suerte. Naruto también observaba desde la distancia, en silencio. Sus ojos no mostraban compasión, sino una calma inquietante. Realmente he cambiado, y pensó con una sonrisa amarga. Antes habría saltado a salvarla. El tiempo pareció ralentizarse. Lee se lanzó al ataque, decidido a intervenir, e Ino lo imitó, intentando proteger a su amiga de la infancia. Pero la batalla se tornó caótica. Zaku, con arrogancia, lanzó una onda de aire decapitante y sin advertir que Kin estaba siendo controlada por Ino. El ataque impactó. Shikamaru y Choji apenas lograron salvar a Kin, recibiendo el golpe de lleno. Ambos cayeron inconscientes. Lee trató de resistir, pero el sonido del guantelete de Dosu lo derribó con un grito ahogado. Entonces, el aire cambió. Una presión oscura se extendió por todo el bosque. El chakra se volvió denso, sofocante. Sasuke se retorció en el suelo, cubierto de marcas negras que se extendían por su cuerpo como llamas vivas. Su chakra era violento, morado oscuro, casi tangible. Sakura lo miró con lágrimas en los ojos. Sasuke-kun susurró entre la emoción y el terror. Despertaste ¿y qué te está pasando? Él sonrió. Una sonrisa torcida, frenética, parecida a la del hombre serpiente que los había atacado. Zaku rió al verlo. Fui yo, dijo con arrogancia. Yo la golpeé, y tú serás el siguiente. Mientras Zaku preparaba su técnica, el suelo tembló. Los ojos de Naruto se tornaron rojos. Una energía invisible, fría y devastadora, brotó de su cuerpo. Todos los genin sintieron cómo el aire se volvía hielo en sus pulmones. Sus músculos dejaron de responder. El miedo los paralizó. Naruto apareció junto a Sasuke en un parpadeo. Neji lo observó con asombro. Ese chakra es más siniestro que el del propio Uchiha. Naruto miró alrededor, su mirada carmesí recorriendo los cuerpos heridos de sus compañeros. Patético, dijo con voz serena, casi decepcionada. Ni siquiera con ventaja numérica pudieron contra esos perdedores.
Nadie respondió. Nadie se movió. Naruto se giró hacia Sasuke y lo rodeó con el brazo, inclinándose apenas. ¿Qué te pasa, Sasuke? ¿Por qué tienes esas marcas? El Uchiha temblaba. No podía moverse. Sentía su propio cuerpo traicionarlo. ¿Por qué no puedo moverme? Pensó con desesperación. Sigo siendo tan débil incluso con este poder y... Naruto lo miró directo a los ojos. Te hice una pregunta. Espero una respuesta, Sasuke. Sasuke trató de hablar, pero la voz se le quebró. Fue Orochimaru y respondió Sakura por él, con la voz temblorosa. Lo mordió en el cuello y por eso tiene esas marcas y... Naruto desvió la mirada hacia ella, con frialdad absoluta. Sakura, ¿verdad? Preguntó en tono neutral. Ese sí y entonces cállate. No te hablé a ti. El silencio fue cortante. Naruto volvió la mirada a Sasuke. Dime algo, Sasuke. ¿Quién ganaría si peleáramos ahora? Sasuke tragó saliva, sin atreverse a mirarlo directamente. Tú y Naruto y... El rubio sonrió, despeinándose el cabello con despreocupación. Buena respuesta. Su mirada se desvió hacia Dosu y Zaku. Arrodíllense. Ambos lo hicieron sin dudar. El instinto los dominó, y al hacerlo, una línea invisible cortó los árboles detrás de ellos. Los troncos se partieron en silencio, cayendo con estrépito. Si no lo hubiéramos hecho y habríamos muerto, pensó Dosu, temblando. Naruto los observó divertido. Supongo que antes no les di la motivación suficiente, dijo, sonriendo con frialdad. ¡Qué tontos! Shikamaru lo observó, paralizado. ¿De verdad es Naruto? ¿O lo estuvo ocultando todo este tiempo? Naruto dio un paso adelante. Como recompensa por obedecer, los dejaré vivir. Pero antes y apareció detrás de Zaku en un instante. Necesito darte una lección. Lo sujetó por los brazos y apoyó el pie sobre su espalda. Pareces muy orgulloso de estos brazos, dijo con una sonrisa siniestra. Zaku apenas alcanzó a gritar antes de sentir el dolor. Un crujido. Ambos brazos dislocados. Naruto se alejó mientras el enemigo gritaba en el suelo. Eres libre de irte ahora. Dosu lo cargó sin decir palabra y desapareció. Naruto observó a los genin de la hoja. Hazte más fuerte, dijo con voz baja. Si sigues siendo débil, te van a pisotear. Su chakra se disipó, y sus ojos volvieron a ser azules. El aire volvió a moverse. Naruto se acercó al equipo 10 y le colocó las manos sobre ellos, curando las heridas con chakra. Considéralo mi forma de agradecerte, murmuró. Todos quedaron sorprendidos. Ino y Lee despertaron segundos después. Naruto suspiró. Nos pondremos en camino, dijo antes de mirar a Sasuke. De un golpe seco en el estómago, lo dejó fuera de combate. Las marcas malditas se retrajeron de inmediato. ¿Por qué le hiciste eso a Sasuke-kun? Gritó Ino. Shikamaru la sujetó del brazo. Cállate, Ino. No lo provoques. Naruto la miró y sonrió apenas. Yo escucharía a Shikamaru si fuera tú. Si no quieres terminar como esos árboles. Ino tragó saliva, mirando los troncos destrozados. Naruto hizo eso y... pensó aterrada. Naruto creó 2 clones para cargar a sus compañeros. Nos vemos luego, perdedores, dijo antes de desaparecer en el bosque. Neji y Tenten salieron de su escondite poco después. ¿Quién hubiera imaginado que Naruto Uzumaki sería tan peligroso? Murmuró Shikamaru, con una media sonrisa. ¡Qué fastidio! Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, y pensó Neji, frunciendo el ceño. Ese poder no era humano. La noche aún cubría parte del cielo, y una bruma espesa abrazaba los árboles, haciendo que cada sombra pareciera observarlos. Naruto caminaba al frente, sin pronunciar palabra. Su mirada, antes llena de inocencia y energía, ahora era fría, casi vacía. Un aire extraño lo rodeaba, una presión invisible que hasta Sakura podía sentir en el pecho. Naruto, ¿y estás bien? Preguntó con cautela, sabiendo que algo en él había cambiado desde que lo había rechazado. Naruto no respondió. Solo siguió avanzando, con el ceño fruncido y esa sonrisa torva que a veces se formaba sin que él lo notara. En lo más profundo de su ser, una voz resonó, burlona y poderosa. Qué frágiles son estos humanos, hasta el aire les pesa. Naruto cerró los ojos un segundo, intentando callar a la presencia dentro de él.
Cállate, murmuró apenas audible. Sakura y Sasuke se miraron confundidos, pero antes de que dijeran algo, la silueta de la torre apareció entre la niebla. Llegaron sin contratiempos. El aire dentro de la estructura era denso, casi asfixiante, impregnado de polvo y el eco de antiguos exámenes. En el centro del salón, un pergamino colgaba de la pared, iluminado tenuemente por antorchas. Sakura se acercó y comenzó a leer. Si deseas cualidades celestiales, adquiere sabiduría para elevar tu mente. Si te faltan cualidades terrenales, entrena tu cuerpo y prepárate para atacar. Cuando el cielo y la tierra se abran, el camino peligroso será recto para siempre. Este algo es el camino secreto que nos guía desde este lugar hoy. Terminó en voz baja, frunciendo el ceño. ¿Este algo? Parece que falta una palabra y Naruto dio un paso al frente. Tal vez la respuesta está en los pergaminos. Sacó los rollos del cielo y la tierra, los sostuvo entre sus manos, y sin dudar, los abrió. Un estallido de humo llenó la habitación. Sakura retrocedió, lista para pelear. Cuando el humo se disipó, una silueta conocida apareció ante ellos. ¿Iruka-sensei? Preguntó Sakura, sorprendida. El maestro sonrió, intentando disimular la tensión al notar la mirada vacía de su antiguo alumno. Hola chicos, cuánto tiempo sin verlos, y dijo con voz amable. Naruto lo observó en silencio, sin expresión alguna. Iruka-sensei, dijo al fin, su tono grave, distante. No esperaba verte aquí. Iruka notó algo extraño en él. Su chakra se sentía diferente. Naruto, ¿qué le pasó a Sasuke? Preguntó al ver a Uchiha semi-inconsciente. Sakura respondió rápido. Fue mordido por un tipo llamado Orochimaru. El rostro de Iruka se endureció. Orochimaru. Susurró. Su mirada cayó sobre el cuello de Sasuke, y la marca de la maldición lo hizo estremecer. Esto y es peligroso, pensó mientras sentía el aura oscura que emanaba del chico. Llevó a Sasuke al equipo médico y se despidió con un gesto preocupado. Naruto lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era suya. El miedo en su rostro y delicioso. Naruto apretó los dientes. No eres tú quien manda aquí. Días después, la segunda fase de los exámenes terminó. Los equipos que habían sobrevivido se reunieron en la arena. El equipo 7, 8 y 10, el de Gui, el de sonido, el de arena y el de Kabuto. La tensión era tan densa que el aire parecía cortarse con un kunai. El tercer Hokage se alzó ante ellos, su mirada serena pero vigilante. Los exámenes Chunin no solo sirven para evaluar su fuerza, dijo con voz grave. También son una prueba de carácter, de lealtad y de control. Naruto levantó la cabeza lentamente. Control. Una palabra que le pesaba más que cualquier cadena. Gaara, con una sonrisa fría, habló. Solo díganos los detalles. Puedo con todo lo que venga. El Hokage asintió. Entonces escuchen con atención. En ese momento, un hombre delgado apareció, tosiendo entre cada palabra. Soy Ayate, el supervisor de las preliminares 2. Dado que hay demasiados participantes 2, debemos reducir el número. Las peleas comenzarán ahora mismo. Las protestas resonaron, pero nadie se movió. Kabuto se retiró discretamente, mientras el resto permanecía firme. Sakura miró a Sasuke con desesperación. Sasuke, no estás bien. Ríndete, por favor. Él la miró sin emoción. No vine a rendirme. Vine a probar que soy el mejor. ¿Y si te mata? Gritó ella. Sasuke solo sonrió. Entonces no mires. Naruto observó la escena, en silencio. Por dentro, sentía la sangre hervir. Qué inútiles y todos buscan fuerza, pero ninguno está dispuesto a pagar el precio. Su sonrisa se torció, y su chakra se elevó apenas. Sakura dio un paso atrás. Naruto y tus ojos y... El chico la ignoró. Miró a Sasuke, y por un instante, ambos compartieron una tensión abrumadora, como si sus almas se prepararan para un destino inevitable. Tú eres con quien más quiero pelear, susurró Sasuke. Naruto respondió con una voz baja, grave. Y quiero ver hasta dónde llega tu odio. El panel del fondo se iluminó. Los nombres comenzaron a girar en la pantalla, marcando el inicio del verdadero examen. Ayate alzó la voz. Lucharán hasta que uno muera, se rinda o quede incapacitado. No hay reglas. No hay compasión.
Solo el más fuerte seguirá en pie. Naruto sonrió de lado. El aire se volvió más oscuro. Su chakra maldito comenzó a filtrarse, serpenteando por el suelo como sombras vivas. Sí, y déjalos venir. Que este examen se tiña de sangre. Y así, el destino del equipo 7 comenzó a torcerse hacia la oscuridad. El aire en la arena era denso, casi irrespirable. Los genin formaban fila frente al Hokage, mientras la tensión se apoderaba del lugar. Un silencio sepulcral antecedía al anuncio de Hayate, el supervisor, cuya tos resonó en el eco de las paredes. «Tos, hay demasiados participantes». «Tos», dijo con voz rasgada. «Necesitaremos una ronda preliminar. Los combates comenzarán inmediatamente. Si alguno de ustedes no está en condiciones físicas o mentales, ahora es el momento de retirarse». El murmullo recorrió la sala como un trueno contenido. Algunos se miraban con nerviosismo. Otros, con hambre de combate. Solo uno dio un paso atrás. Kabuto. Los demás permanecieron firmes. Sakura apretó los puños. Miró a Sasuke, exhausto, con la marca de la maldición oculta bajo la tela. «Sasuke, por favor, ríndete», le suplicó con voz temblorosa. «No estás bien y...». Sasuke la miró, frío, con una chispa sombría en sus ojos. «Entonces no mires. No necesito tu compasión. Mi objetivo es ponerme a prueba, contra los mejores». Su voz era firme, pero su chakra vibraba, errático, contaminado. Naruto, que lo observaba desde un rincón, habló con una sonrisa cargada de ironía. «Sasuke, no seas tan duro con ella y...». Pero su tono tenía un filo extraño. Oscuro. Por un instante, la sombra de Sukuna cruzó sus ojos. Sakura lo sintió y un escalofrío le recorrió la espalda. «Ese no es el Naruto que conocí», pensó con miedo. Los nombres comenzaron a girar en el panel digital. El sonido metálico del mecanismo resonó en el silencio, mientras todos contenían el aliento. Finalmente, los caracteres se detuvieron. Yoro Yakado vs. Sasuke Uchiha. Un murmullo recorrió las gradas. Sasuke esbozó una sonrisa apenas perceptible. «No perdieron el tiempo, ¿eh?», murmuró mientras la marca en su cuello ardía, como si se alimentara de su anticipación. Yoroi, cubierto con su máscara y lentes oscuros, habló con una voz apagada. No podría pedir un mejor rival y para aplastar. Sakura dio un paso adelante, desesperada. «No. ¿Por qué tenía que ser Sasuke?». El Hokage observaba en silencio. A su alrededor, Gaara, Neji, Tosu, Rogle y los demás miraban con atención. Cada uno sentía que algo importante estaba por suceder y algo que trascendía una simple pelea. Yoro Yakado y Sasuke Uchiha, al centro, ordenó Hayate. Los dos ninjas se adelantaron, el suelo retumbando bajo sus pasos. Kakashi se acercó a su alumno, susurrándole en voz baja. «Sasuke, escucha con atención. No uses tu Sharingan. Y si la marca se descontrola y intervendré». Sasuke lo miró con una mueca. «¿Detener la pelea?», pensó con rabia. «No necesito tu lástima». Kakashi se alejó en silencio. El ambiente se volvió pesado. Los chakras de los espectadores parecían apagarse ante la tensión. Hayate levantó el brazo. «Comiencen». Yoroi no esperó. Arrojó 3 shuriken. Sasuke los desvió con facilidad. Pero un segundo después, la marca maldita ardió en su cuello, un fuego negro que lo hizo perder el equilibrio. Cayó sobre una rodilla, jadeando. Yoroi apareció frente a él como un espectro. Su puño golpeó el suelo, abriendo un cráter. Sasuke se impulsó hacia atrás, girando en el aire, y contraatacó con precisión felina, atrapando a Yoroi con sus piernas en una llave invertida. El público contuvo el aliento. «Lo atrapó», gritó Sakura. Pero Yoroi sonrió bajo su máscara. «Demasiado pronto, niño». Su mano brilló con un resplandor azul. Sasuke sintió como la energía le abandonaba el cuerpo, como si su vida misma se drenara. «¿Qué estás haciendo?», gruñó, forzando el agarre. Arriba, Kakashi entrecerró los ojos. «Está absorbiendo su chakra y...». Yoroi empujó a Sasuke al suelo, colocándole la mano sobre el pecho. El Uchiha gritó, su chakra visible como hilos azules arrancados de su piel. Naruto apretó los puños. Su voz resonó en toda la arena, con una mezcla de ira y oscuridad. «Sasuke. Si pierdes, te mataré».
La amenaza, cargada de malicia, congeló a todos. Sakura lo miró horrorizada. Incluso Gaara sonrió, interesado. Ese chico y tiene una oscuridad similar a la mía, susurró. Sasuke, tambaleante, levantó la cabeza. Miró a Naruto y algo dentro de él despertó. No, y no voy a perder ante ti. No otra vez. Sus ojos cambiaron. El Sharingan giró con furia, pero esta vez no era solo chakra lo que lo impulsaba y era odio. Yoroi lanzó otro golpe, su palma brillando. Sasuke desapareció ante sus ojos. ¿Dónde y? En un instante, Sasuke apareció bajo él, impulsándose con una patada ascendente que lo lanzó al aire. Rogue le abrió los ojos, atónito. Ese es mi movimiento. Gumi sonrió, fascinado. Parece que tu esfuerzo ha inspirado a alguien, Lee. Sasuke se movía con una agilidad imposible. Sus músculos gritaban de dolor, pero su mente estaba clara. No voy a perder y ni ante ti, ni ante esa maldición. Su pie impactó con la mandíbula de Yoroi, lanzándolo hacia arriba. En el aire, el Uchiha giró sobre su eje, tomando posición detrás de su enemigo. Hoja danzante de sombra. Sus dedos se posaron en la espalda de Yoroi. La marca maldita volvió a arder, roja como sangre. Se extendió por su cuello, su rostro, su brazo. No, y otra vez. Gritó Sasuke. El dolor era insoportable. Sentía que algo, una voluntad ajena, intentaba tomar el control. Dentro de su mente, una voz gutural se burló. Déjalo salir, Uchiha. No luches contra lo inevitable. Cállate. Gritó Sasuke. Yo soy quien manda en mi cuerpo. La energía se disipó de golpe. El Sharingan volvió a estabilizarse. La marca retrocedió, dormida y por ahora. El público entero quedó en silencio. Incluso Hayate tardó unos segundos en reaccionar. Sasuke cayó de rodillas, jadeando. El cuerpo de Yoroi, inconsciente, yacía frente a él. Hayate levantó el brazo. El ganador es Sasuke Uchiha. Pero nadie aplaudió. Todos lo miraban con una mezcla de miedo y asombro. En las sombras, Naruto observaba. Una sonrisa torcida se formó en su rostro mientras sus ojos brillaban con un tono rojizo. Interesante y ese poder, y aún no ha probado la verdadera maldición. La sonrisa del sensei del sonido se borró lentamente, como si algo helado le hubiera recorrido la espalda. Sus ojos, antes brillantes de burla, se estrecharon con una mezcla de inquietud y cálculo. Kakashi, desde lo alto, reflejó el mismo gesto. Un brillo frío tras su máscara, como si el instinto lo alertara de algo que ni siquiera él podía explicar del todo. Anko, inmóvil, apenas alcanzó a murmurar, con un estremecimiento que le recorrió la piel. La marca de la maldición desapareció. Sasuke, en cambio, sonrió. Una sonrisa breve, afilada. Aquí vamos. El aire pareció cortarse cuando giró en el aire con la elegancia de un depredador. Yoroi, sorprendido, apenas tuvo tiempo de alzar la vista antes de sentir la palma de Uchiha rozarle la espalda. Supo lo que venía, pero era demasiado tarde. Giró para bloquear, desesperado. No eres rival para mí, escupió Yoroi, intentando cubrir el temblor de su voz con arrogancia. Sasuke giró el cuerpo, un destello rojo brillando en sus ojos. ¿Quién no es rival para quién? Susurró, y la burla sonó como una sentencia. El golpe fue limpio, brutal. El puño de Sasuke se incrustó en el rostro de Yoroi, lanzándolo por los aires. El mundo giró alrededor de ambos mientras la gravedad los arrastraba hacia el suelo. Vuelve aquí. Aún no he terminado. Rugió Sasuke, su voz cargada de rabia y algo más oscuro, algo que no era del todo suyo. El impacto final retumbó en todo el coliseo. Aluvión de leones. El cuerpo de Yoroi se estrelló con una fuerza devastadora, levantando polvo, fragmentos y sangre. El silencio posterior fue casi reverente. Solo se oía el jadeo agitado de Sasuke, su respiración mezclada con el temblor de su cuerpo. Hayate observó desde el borde, la mirada fija en el muchacho. Yoroi yacía inmóvil, hundido en el pequeño cráter que su cuerpo había creado. La sangre le manchaba la máscara, una línea oscura y grotesca que goteaba sobre el suelo. Bueno, este ya lo tiene todo, murmuró el juez con voz seca. Luego levantó la mano. Declaro este combate terminado. Sasuke Uchiha avanza a la final. El aire volvió a llenarse de ruido, pero algo había cambiado.
No era euforía, era una mezcla de respeto y temor. Sasuke cayó sobre sus rodillas, exhausto. La sangre le corría por la comisura del labio. Cuando se dejó caer hacia atrás, su espalda no tocó el suelo. Un destello de chakra y una figura conocida lo sostuvo. HM. No está mal, dijo Kakashi, su voz suave pero firme, con ese tono que parecía siempre ocultar una advertencia. Sasuke lo miró, jadeante, con una sonrisa apenas visible. Kakashi alzó el libro rojo entre los dedos. Antes de tu descarga, tu movimiento, me recordó al Taijutsu de Gui. Sus ojos se estrecharon, curiosos. Lo copiaste con el Sharingan, ¿verdad? Sasuke no respondió. Solo sostuvo su mirada. Desde las gradas, Naruto reía, intentando disolver el peso del ambiente. Ganaste, pero pareces tú el que recibió la paliza. Sasuke ni siquiera lo miró. Por dentro, su mente ardía. La marca, ese calor oscuro que se había silenciado por un instante, aún latía en lo profundo de su piel. Anko lo notó. Un escalofrío le recorrió los brazos. Desapareció, pensó, pero no se fue. El Hokage, inmóvil en su asiento, lo observó con una expresión grave. Sabía lo que significaba el control, y lo que podía costar perderlo. Desde las sombras del balcón, Gaara apretó su camisa con furia contenida. El sonido de sus dientes rechinando se perdió entre murmullos. Kankurun se tensó al notarlo. Otra vez no, susurró. A unos metros, el sensei del sonido lamía el aire, embelesado. Magnífico, susurró, antes de que una mano invisible le sujetara la lengua y lo forzara al silencio. El ambiente se tornó espeso cuando los médicos arrastraron a Yoroi fuera del campo. El hedor a sangre aún flotaba en el aire. Kakashi se inclinó hacia Sasuke. Tenemos que sellar esa marca. Ahora. Quiero ver el resto, protestó el joven. Olvídalo. Si esperamos más, podría ser demasiado tarde. El tono del Chunin no admitía réplica. Sasuke lo siguió en silencio, con la sombra de un rencor orgulloso en la mirada. Sakura los observó marcharse, sus dedos crispándose contra el borde de la baranda. Ayate suspiró, con la voz gastada. Pasemos al segundo combate. La pantalla brilló, y los nombres aparecieron. Shino Agurame vs. Zaku Abumbi. El ambiente cambió otra vez. Zaku sonrió con desprecio, aún con los brazos vendados. ¿Quién es ese tonto?, murmuró. Shino, desde su esquina, permaneció inmóvil, la mirada velada tras sus gafas. Había algo inquietante en su silencio. Una quietud que parecía absorber el ruido del entorno. El combate inició con un murmullo apenas perceptible. Nadie se movió. Solo se miraban, dos presencias opuestas atrapadas en un mismo aire cargado. Si luchas contra mí, dijo Shino con voz baja, Beka, no podrás recuperarte. Zaku respondió con un bufido. Ya veremos. El primer ataque cortó el aire. Una ráfaga invisible estalló en el centro de la arena. El polvo cubrió todo. Cuando se disipó, Zaku sonrió al ver el cuerpo de Shino tendido, pero la sonrisa se quebró. Shino se incorporó lentamente, su silueta emergiendo de la nube, serena. El sonido vino después. Un murmullo bajo, orgánico, un chirrido como de miles de patas diminutas. Sakura se estremeció. ¿Qué es eso? Los insectos comenzaron a arrastrarse desde Shino. De los pliegues de su abrigo, de debajo de su piel. Negros, relucientes, vivos. Un enjambre que parecía respirar con él. Zaku retrocedió, el sudor perlándole la frente. ¿Qué demonios eres tú? Naruto lo entendió antes que nadie. Usó el polvo, los envió a rodearlo sin que nadie lo notara. El enjambre rugió, avanzando en oleadas. Zaku giró y vio cómo el suelo detrás de él se oscurecía bajo la masa viva. El miedo lo ancló en el sitio. Tu única opción inteligente es rendirte, dijo Shino, su voz casi un susurro. Cállate. Rugió Zaku, desesperado. Pero ya era tarde. La presión, el ruido, el recuerdo del dolor, algo dentro de él se rompió. Gritó, alzó su brazo y liberó una ráfaga de aire explosivo. El sonido fue ensordecedor. Pero entonces, algo se quebró. El aire cambió de tono. De explosión a silbido. Los ojos de Zaku se abrieron, horrorizados. De los agujeros en sus manos, el viento se escapaba junto con pequeños fragmentos de carne. Los insectos habían sellado las salidas. El chakra se comprimió. El aire implosionó.
El grito de Zaku fue tan profundo que pareció ahogarse en su propia garganta. Cuando el polvo se asentó, solo quedaba el silencio y el olor a sangre quemada. Shino se acercó, la sombra de su abrigo extendiéndose sobre el cuerpo del derrotado. Te lo dije, murmuró. 2 ases, son mejores. Zaku cayó, convulsionando entre jadeos. Hayate levantó la mano. El ganador es Shino Aburame. Un murmullo recorrió las gradas. Nadie sonrió. Desde lo alto, Neji activó su Byakugan, sus venas marcándose bajo los ojos. Lo que vio lo dejó helado. No los invoca, susurró. Viven dentro de él. El silencio en el estadio se hizo más pesado, como si el aire mismo temiera lo que acababan de presenciar. Los insectos, miles de ellos, se movían bajo la piel de Shino, deslizándose como sombras vivas que respondían a un llamado silencioso. El murmullo de las gradas se convirtió en un eco distante, ahogado por el repentino escalofrío que recorrió a todos los presentes. ¿Viviendo, dentro de él?, exclamó Rock Lee, con los ojos abiertos de par en par. La incredulidad en su voz se mezclaba con un temblor apenas perceptible. Giró hacia Neji, buscando en él una explicación, o tal vez la negación que su mente necesitaba. ¿Está bromeando? Neji no respondió al instante. Su mirada seguía fija en el joven del campo, como si observara algo más allá de lo visible. Gui, de pie a su lado, habló con un tono bajo, casi reverente. Existe una leyenda en la aldea de la hoja y sobre un clan de domadores de insectos. Las palabras parecieron pesar en el aire, como si evocaran algo antiguo, casi prohibido. Sí, intervino Neji finalmente, su voz tan fría como su mirada. También he oído hablar de ellos. Dicen que cuando nace un maestro de insectos, un pacto sagrado se cierra. Desde ese día, las criaturas más pequeñas, las más olvidadas por la naturaleza, encuentran en su cuerpo un hogar. Anidan bajo su piel y se alimentan de su chakra, y a cambio, obedecen su voluntad. Luchan por él. Matan por él. Lee tragó saliva, incapaz de apartar los ojos de Shino. Sentía una mezcla de repulsión y respeto. ¿Cómo alguien podía aceptar algo así? ¿Cómo convivir con un enjambre bajo la propia carne sin perder la razón? En el campo, Shino avanzó con paso tranquilo, su rostro oculto bajo el brillo de sus lentes oscuros. Cada movimiento era calculado, casi mecánico, pero bajo esa calma se percibía algo latente, una amenaza silenciosa que erizaba la piel. Desde las gradas, Neji lo observó con atención. No dijo una palabra más, pero en su mente ya lo reconocía como un posible rival y uno digno de enfrentarse en la ronda final. Bajo la superficie de su serenidad, el joven Ikra sintió una punzada de inquietud. Porque había algo en ese chico, algo en la forma en que los insectos se movían bajo su piel, que no pertenecía del todo al mundo de los hombres. Rock le tembló sin poder evitarlo. El sudor le corría por la sien mientras sus ojos seguían fijos en aquel muchacho silencioso que caminaba entre sombras. «Así que ¿y este tipo es uno de ellos?», murmuró con voz temblorosa. «¿Uno de esos domadores de insectos?». El silencio que siguió fue casi sepulcral. Abajo, Shino Aburame avanzó con paso firme, ajeno a las miradas que lo seguían. Su figura se deslizaba como un espectro entre la penumbra del campo, mientras los ninjas médicos descendían con rapidez para recoger el cuerpo de Zaku, aún inconsciente, y trasladarlo a la enfermería de la torre. Uno de ellos murmuró algo entre dientes, y en ese instante, el ninja vendado con la mirada perdida y un rastro de sangre aún fresco en los labios dejó escapar un suspiro que sonó más a lamento que a alivio. No puedo fingir que teníamos algo en común y más allá de este equipo y la misión, pensó con voz quebrada, oculta tras sus vendajes. Pero te lo compensaré, Zaku. Lo juro. Las palabras se disolvieron en el aire, tan ligeras como el polvo que flotaba entre la luz tenue del Coliseo. En lo alto, Kurenai dejó escapar un suspiro, uno cargado de tensión. Había estado conteniendo el aliento durante todo el combate. Al ver a su alumno regresar ileso, su expresión se suavizó por primera vez, aunque una sensación extraña la recorrió. Pensó, rozándose los brazos con un leve estremecimiento. No era el aire. Era Shino. Era la calma gélida que lo seguía a donde fuera. Vaya, murmuró Naruto, con una sonrisa ladeada. Ese Shino es bueno pero aún es débil comparado conmigo. Kiba soltó una risa sarcástica. Sí, claro y último. Las palabras golpearon el orgullo de Naruto con la fuerza de un kunai.
Por un instante, la furia chispeó en sus ojos azules, pero se contuvo. Está muerto fue el pensamiento frío que cruzó la mente del genin, una promesa silenciosa que nadie oyó. Decidió dejar pasar el insulto y por ahora. Pero mientras Shino se alejaba, envuelto en una quietud casi inhumana, Naruto solo pudo sentir que algo se movía detrás de esos lentes oscuros. Algo que lo observaba, que lo medía, que esperaba. Y en el fondo de su pecho, una voz apenas perceptible susurró algo que ni él mismo logró entender. Al notar que Shino regresaba con su habitual calma, Hinata levantó la vista con timidez. Sus manos se entrelazaron nerviosamente mientras lo saludaba. Oh, vaya, Yoyui, felicitaciones, Shino susurró, apenas audible, con el rubor encendiendo sus mejillas. Kiba cruzó los brazos y asintió con una sonrisa orgullosa. Bien hecho. Buen trabajo, dijo sin rodeos, aunque en su voz había una nota de respeto contenida. Shino, envuelto aún en ese aire gélido que parecía seguirlo a donde fuera, apenas movió la cabeza. Un sonido grave escapó de su garganta, mitad bufido, mitad desprecio. HNF. Quiero verlos hacer lo mismo, replicó, su tono bajo pero afilado como una cuchilla. El comentario cayó sobre Kiba como un desafío directo. El joven apretó los dientes, una vena latiéndole en la sien. ¿Sí? ¿Quién murió y te nombró líder del equipo? Gruñó para sus adentros, con los puños cerrados y la mirada encendida. Sabía que no debía provocarlo. No después de lo que acababa de ver. Una imagen fugaz cruzó su mente. Los insectos, los gritos, el chakra devorado en silencio. Kiba tragó saliva. Si se enfrentaba a Shino en ese estado, podía terminar igual que el ninja del sonido. El aire en el balcón se volvió denso, pesado, como si la tensión misma se alimentara de su respiración. Hinata bajó la mirada, incómoda, intentando disipar esa sensación que los rodeaba. A kilómetros de allí, en una habitación silenciosa del complejo de la torre, la luz temblorosa de las velas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. El olor a cera derretida y metal impregnaba el aire. Sasuke permanecía en el centro del círculo de sellos, sin camisa, la piel perlada de sudor y la marca de la maldición latiendo como una herida viva sobre su cuello. Cada pulso parecía extenderse por sus venas, ardiendo con un dolor que se mezclaba con un extraño placer. Kakashi lo observaba con expresión grave, su ojo visible cargado de preocupación. Está bien, Sasuke dijo finalmente, con voz firme pero baja. Este sello que estoy a punto de colocarte contendrá el poder de la marca maldita. Sin embargo, y su mirada se endureció, es tan fuerte como tu voluntad. Si flaqueas, si permites que el odio te domine y el sello se romperá. Sasuke alzó la vista. Su respiración era pesada, pero sus ojos sí estaban llenos de determinación, y detrás de ella, un brillo oscuro que no pertenecía del todo al chico que una vez fue. Kakashi formó una serie de sellos con las manos, el aire vibrando con cada movimiento. Un resplandor azulado comenzó a envolver el cuerpo de Sasuke. Sellado de maldición, declaró Kakashi con voz solemne. Un rugido mudo recorrió la habitación. Las velas titilaron violentamente y la sombra de Sasuke pareció alargarse en la pared, adoptando una forma más distorsionada, casi monstruosa, antes de desvanecerse. Sasuke cerró los ojos, jadeando, mientras la marca se contraía bajo el sello recién formado. Por un momento, todo quedó en silencio. Y en ese silencio, Kakashi sintió algo que no se atrevió a decir en voz alta. Que el poder de Orochimaru, aún contenido, seguía vivo dentro de su alumno y esperando su oportunidad para despertar. Sasuke gritó. Un alarido desgarrador que llenó la habitación, rebotando entre las paredes de piedra como el eco de un alma torturada. El círculo de sellos trazado por Kakashi comenzó a brillar con un resplandor siniestro. Los kanji se arrastraban por el suelo como serpientes vivas, ascendiendo lentamente por el cuerpo del joven Uchiha. Su piel ardía. Cada símbolo que se fundía con él lo hacía estremecerse más fuerte, hasta que todos los sellos convergieron en la marca maldita de su cuello, formando un anillo oscuro que pulsaba con energía maligna. El aire se volvió denso. Las velas estallaron en pequeñas chispas. Y, de repente, el silencio. Sasuke cayó hacia adelante, inconsciente, su cuerpo temblando levemente antes de quedar inmóvil. Kakashi lo sostuvo, con el pecho agitado por la tensión. Lo logré, y susurró, apenas creyéndoselo. El sello está contenido.
Pero entonces una voz fría, reptante, quebró el silencio. «¡Qué grande eres, Kakashi!», susurró alguien desde las sombras. «Pensar que puedes sellar la maldición con tanta facilidad y...». Kakashi se giró con un sobresalto, su ojo Sharingan destapándose en un reflejo instintivo. De entre las columnas emergió una figura alta y delgada, su lengua asomando entre labios pálidos. Las velas temblaron ante su presencia, como si el aire mismo temiera su existencia. «Orochimaru», murmuró Kakashi, adoptando una postura defensiva, su cuerpo tenso como un resorte. El Sannin sonrió, una sonrisa carente de humanidad. «¿Cuánto tiempo sin verte, Kakashi?». Su voz era suave, casi susurrante, pero cada palabra cortaba el aire como una cuchilla. «Pero no he venido por ti. Tengo ya asuntos pendientes con ese chico detrás de ti». Kakashi dio un paso al frente, bloqueando el paso hacia Sasuke. «¿Qué quieres de él?», preguntó, su tono bajo, la mirada clavada en las pupilas serpenteantes del otro. Orochimaru inclinó la cabeza con elegancia perturbadora. «Ay, Kakashi», ataque, siempre directo. Sus ojos brillaron con un placer enfermizo. «Parece que has ganado algo desde la última vez que nos vimos. El Sharingan y en tu ojo izquierdo». Se relamió los labios con lentitud, saboreando la tensión del momento. «Cuánto envidio tu buena fortuna». Kakashi frunció el ceño. «No pienso permitir que toques a Sasuke». Orochimaru soltó una risa baja, hueca, que resonó como un siseo entre las velas. «¿Permitir?», repitió, casi divertido. «No necesito tu permiso, Kakashi. Ese chico y tiene lo que necesito. Lo que deseo». Su mirada se oscureció, el aire pareció helarse a su alrededor. El poder del Uchiha. Kakashi retrocedió apenas un paso, calculando. Sabía que no podría ganarle si se desataba una pelea allí, no en ese lugar cerrado, no en el estado en que se encontraba. Orochimaru, disfrutando del silencio, continuó. «¿Sabes si esa pequeña aldea del sonido que todos conocen?», y dijo, extendiendo los brazos como un predicador, «es mía». Sus palabras goteaban veneno y orgullo. «Verás, para jugar, necesitas piezas en el tablero y peones dispuestos a sacrificarlo todo». Y Sasuke y sus ojos reptilianos se desviaron hacia el muchacho inconsciente. «Es la pieza más prometedora de todas». Kakashi apretó los dientes. Su chakra comenzó a vibrar alrededor de él, una corriente invisible de tensión y poder contenido. «Si das un paso más», dijo con voz firme, «te juro que te detendré aquí mismo». Orochimaru sonrió, un gesto que no mostraba alegría sino hambre. «Oh, Kakashi», susurró con un tono burlón, «no tienes idea de lo que habita realmente dentro de ese chico». Sus ojos brillaron con malicia, como si supiera algo más, algo oscuro, algo y antiguo. Por un instante, el aire pareció crujir entre ambos. Y en ese silencio, una sombra apenas perceptible cruzó el rostro inconsciente de Sasuke. Un leve temblor, un suspiro, como si algo o alguien se moviera dentro de él. «Entonces, ¿Sasuke es uno de estos peones?», preguntó Kakashi, la voz rasgada por la tensión y el cansancio, como quien intenta sujetar una grieta creciente con las propias manos. Orochimaru sonrió, y la sonrisa no tenía calidez. Era filosa y vieja, como una navaja que ha cortado demasiadas noches. No, respondió lento, saboreando cada sílaba. «Sasuke no es un peón. Es una pieza que vale muchas partidas». El silencio que siguió se volvió denso, casi tangible. Las velas parpadearon en la penumbra, proyectando sombras que se retorcían contra las paredes de la sala. Orochimaru avanzó un paso hacia el cuerpo inmóvil de Sasuke. Su presencia parecía enrarecer el aire, como si hubiera traído consigo un olor metálico a relámpago y veneno. Kakashi reaccionó al instante. Su mano se tensó en el mango de la espada relámpago. El único ojo visible se abrió y se rubricó en Sharingan, llamando a su foco. La espada chisporroteó con electricidad contenida, una amenaza dispuesta en silencio. «Da un paso más y uno de nosotros morirá aquí», bramó Kakashi, y su voz tronó más fuerte de lo que él esperaba. «No me importa si eres uno de los Sannin. Acércate a Sasuke y te mataré». La furia del Chunin no era teatral. Era el latido de alguien que había perdido tanto que ya no tenía miedo a perder más. El ojo rojo enfocaba, medía, amenazaba. Pero bajo esa apariencia, la mano que sujetaba la espada temblaba, y el temblor decía lo que las palabras intentaban ocultar. Miedo. Miedo por un alumno, miedo por lo desconocido que palpitaba en la nuca de la aldea.
Orochimaru se echó a reír, un sonido frío que reverberó entre las columnas. No había prisa en él, solo absoluta confianza. Se plantó frente a Kakashi y, sin apartar la mirada, habló con una calma que helaba. Kakashi, eres muy valiente y muy estúpido, dijo. Me marcho por ahora. Pero recuerda esto. Sasuke es venganza con piernas. Un día vendrá a mí por poder. O quizá yo vaya por él, cuando llegue el momento oportuno. Se detuvo un instante, y su voz se volvió un filo aún más cortante. A menos que, por supuesto, cumplas tu amenaza y me mates ahora. Sus ojos destilaron una promesa que no ofrecía elección, solo malicia. Kakashi apretó la espada hasta que los nudillos se le blanquearon. Por un segundo la sala se balanceó. La ira chocaba con la prudencia, la obligación con el agotamiento. Sabía que una confrontación allí sería imprudente. Orochimaru no venía a perder, y la torre no era el terreno propicio para un duelo que podría destrozar lo poco que habían contenido. Pero la imagen de Sasuke en el lecho, vulnerable, clavada en su mente, le empujaba a cruzar la línea. Orochimaru se volvió y, como una sombra que se disuelve en humo, comenzó a retroceder hacia la penumbra. Su risa se fue perdiendo hasta que ya solo quedó el eco de sus palabras flotando en la sala. Luego desapareció. Cuando su figura se desvaneció, el mundo pareció recobrar un ritmo lento y cruel. Kakashi se quedó de pie un largo instante, con la espada todavía en alto, escuchando el latido apresurado de su garganta. La respiración le ardía. Se dejó caer de rodillas junto al cuerpo de Sasuke, apoyando la punta de la hoja en la piedra, notando cómo sus manos seguían temblando por la descarga de adrenalina. La calma que vino después fue un tipo de vacío. Kakashi miró a Sasuke. El chico seguía inconsciente, el anillo de sellos latiendo oscurecido como una herida que respira en la noche. El Chunin sintió la responsabilidad caer sobre sus hombros con el peso de una losa. Las palabras de Orochimaru no eran solo amenazas. Eran semillas que podrían germinar en ambición o en odio. Y en ese pensamiento, Kakashi vio el peligro real. No solo la curiosidad de un Sannin, sino la posibilidad de que alguien con un apetito como el de Orochimaru cultivara en Sasuke un hambre que no sabría controlar. Se inclinó, apoyó la frente en la rodilla de su alumno, y por primera vez desde que había empezado a sellar, la rabia dio paso a algo más profundo y oscuro. Un miedo claro, frío y preciso. No voy a dejar que pase, se prometió en voz baja. No hoy. No nunca. Se levantó con cuidado, recogió sus cosas y, con la misma expresión que adoptaba cuando debía tomar decisiones que nadie más podía, se dirigió a la salida. Antes de irse, miró una vez más a Sasuke. La vela más cercana chisporroteó, proyectando sobre el rostro pálido del chico una sombra que pareció alargarse hacia el sello. En el corredor afuera, la noche esperaba como un huésped impaciente. Kakashi apretó los labios y movió los pasos, decidido a informar al Hokage, a fortalecer el sello y a vigilar cada latido que se moviera en torno a ese nombre. Orochimaru se había ido, pero la amenaza no. Se había instalado, fría y precisa, como una aguja bajo la piel de la aldea. Mientras tanto, muy lejos, en la penumbra de la ciudad, otros ojos percibieron una vibración extraña. Era un hilo de chakra que no pertenecía a ninguno de los presentes en la torre. Era oscuro, salpicado de risas antiguas y promesas de violencia. Algo en aquel pulso resonó con algo enterrado en el corazón de otro joven. Un eco que no era suyo del todo. No llegó a concretarse en palabras ni en acción, solo un leve tirón en la memoria, una sensación de llamada. Pero para quien alguna vez había compartido una sombra ajena, ese tirón era suficiente para erizar la piel. Kakashi no lo sabía aún, pero la noche acababa de volverse más larga. Y en algún sitio, una sonrisa sin rostro se curvó satisfecha. Uno de nosotros morirá aquí. Debí haber perdido la cabeza, y pensó Kakashi, aún con el corazón latiendo con fuerza. La presencia de Orochimaru se desvaneció, pero su siniestra energía seguía flotando en el aire como una niebla fría. Con rapidez, Kakashi levantó a Sasuke inconsciente y desapareció del lugar con un parpadeo corporal. Instantes después, el ninja copiador apareció en el hospital y dejó al joven Uchiha bajo el cuidado de los médicos. Luego, sin perder tiempo, volvió al campo de pruebas. El sonido de una nube de humo anunció su llegada justo detrás de Naruto. Naruto, que observaba el desarrollo de los combates, se giró al notar su chakra. «Kakashi-sensei». «Hola», respondió el joven con calma, aunque su voz tenía un leve temblor. Sakura, al verlo, dio un paso adelante con desesperación. «¿Qué quieres decir con hola? ¿Y Sasuke? ¿Qué y qué le pasó?»
Su voz temblaba entre angustia y esperanza. Kakashi la miró a los ojos, tratando de ocultar el peso de lo que había ocurrido. Tranquila. Está bien. Solo y duerme profundamente en la enfermería, respondió, con un tono sereno que logró calmarla. Sakura suspiró, aliviada. Naruto, sin embargo, entrecerró los ojos. No sabía qué había pasado, pero podía sentir que algo oscuro había tocado a su amigo y algo que cambiaría todo. Aunque omitió un detalle importante. Pero está bajo vigilancia de las operaciones encubiertas de Anbu. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la voz ronca de Hayate interrumpió el silencio. Aquí vamos de nuevo. Pasemos al siguiente combate. Las luces del tablero parpadearon, reflejándose en los rostros expectantes de los genin. El sonido metálico del mecanismo resonó por la sala mientras los nombres comenzaban a girar una vez más. Uno a uno, los ojos se levantaron hacia la pantalla. Los caracteres se detuvieron, mostrando los nuevos contrincantes. Misumi Tsurugi vs Kankuro. Una sonrisa se dibujó en el rostro del ninja de la arena. Hey, por fin, mi turno, pensó Kankuro, ajustando los vendajes de su marioneta. Desde las sombras del balcón, su sensei, Baki, lo observaba con atención. Sus ojos se entrecerraron con preocupación. Cuidado, Kankuro, y subestimas a tus oponentes con demasiada frecuencia. El pensamiento quedó atrapado en su mente. No lo gría en voz alta. No ahora. A su lado, Gaara apenas giró el rostro. Su mirada, vacía y fría como la arena que lo rodeaba, se clavó un instante en su hermano. HMPH. Idiota. El silencio volvió a la arena, denso y tenso, y justo antes de que el siguiente combate comenzara. En el balcón, el ambiente se había vuelto pesado. El eco del último combate aún flotaba en el aire, como si la sangre y el chakra hubieran dejado un rastro invisible imposible de disipar. El equipo de Hinata permanecía en silencio. Todavía sentían un leve temblor recorriéndoles el cuerpo, una mezcla de adrenalina y temor. Kiba fruncía el ceño, con Akamaru asomando la cabeza desde su chaqueta, inquieto por la tensión que llenaba el aire. Hinata, aunque se había calmado un poco, no podía evitar apretar la barandilla con ambas manos. Sus dedos temblaban apenas. Shino, oculto tras las lentes oscuras y el cuello de su abrigo, observaba la arena sin expresar nada. Era imposible saber qué pensaba, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Detrás de ellos, Kurenai mantenía una expresión seria, los ojos fijos en el campo de batalla. Algo en su instinto le decía que la siguiente pelea no sería simple. A pocos metros, el equipo de Gumi compartía la misma gravedad. El sensei se mantenía firme, con los brazos cruzados, sin rastro de su habitual sonrisa. Lee, a su lado, tenía los puños apretados, conteniendo la emoción bajo una disciplina de acero. Tenten se aferraba a la barandilla, no por miedo, sino por concentración. Sus ojos seguían cada movimiento con precisión quirúrgica. Neji, en cambio, parecía distante. Observaba la arena con frialdad, como si el combate que estaba por venir fuera una mera pérdida de tiempo. Del otro lado, el equipo de Kakashi también seguía la escena. El rostro cubierto del Jonin ocultaba toda emoción, pero su único ojo mostraba un brillo calculador. Sakura observaba con interés, sin apartar la mirada del campo. Naruto, en cambio, se movía inquieto, lleno de impaciencia. Su cuerpo parecía querer saltar a la arena. Quería demostrar su poder, quería brillar y quería que todos lo vieran. El aire se volvió más denso. Las luces del tablero parpadearon de nuevo. Y la siguiente batalla estaba a punto de comenzar. El silencio se apoderó del balcón. En el aire aún flotaba la tensión del último combate, una presión invisible que parecía envolverlos a todos, haciéndoles olvidar incluso que respiraban. El equipo de Hinata permanecía inmóvil, observando con cautela la arena. Todavía se notaba la inquietud en sus miradas. Kiba fruncía el ceño, apoyado contra la barandilla, mientras la pequeña cabeza de Akamaru se asomaba entre los pliegues de su chaqueta, gruñendo en un murmullo apenas audible. Hinata sostenía la barandilla con ambas manos. Aunque su cuerpo se había calmado, la ansiedad aún la mantenía prisionera. Shino, oculto tras sus gafas oscuras y el cuello alto de su abrigo, permanecía en silencio. Nada en él revelaba emoción alguna, y sin embargo, su quietud tenía algo inquietante. Detrás de ellos, Kurenai los observaba con una expresión sombría.
No era miedo y era una sensación de alerta, el presentimiento de que algo estaba a punto de romper el frágil equilibrio de ese lugar. El equipo de Gumi mostraba un semblante similar. El sensei, usualmente efusivo, mantenía los brazos cruzados y el rostro serio, evaluando cada detalle con una concentración inusual. Lee se mantenía a su lado, su postura firme pero contenida, los ojos ardiendo con la intensidad del desafío. Tenten también se aferraba a la barandilla, no por miedo, sino por foco. Observaba con precisión de cazadora, esperando la oportunidad de aprender algo nuevo. Neji, en cambio, miraba la arena con desapego. Su expresión fría y distante daba la sensación de que aquel combate no merecía su atención. A poca distancia, el equipo de Kakashi observaba en silencio. El Jonin permanecía relajado, pero su único ojo seguía con atención cada movimiento, cada gesto. Sakura observaba con curiosidad, intentando comprender las estrategias que se tejían bajo sus ojos. Naruto, en cambio, se movía con inquietud. Su pierna temblaba con impaciencia, sus manos se apretaban en los bolsillos. Quería saltar a la arena, quería ser el siguiente. Quería demostrar lo que valía. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. La sala entera contuvo el aliento. El siguiente combate estaba por comenzar y el aire se volvió tan denso que podía cortarse con un kunai. La arena volvió a quedar en silencio. Solo se oía el sonido seco de las botas sobre el suelo y el zumbido de las luces que iluminaban la cámara de combate. El aire era pesado, sofocante, cargado de tensión. Misumi avanzó con lentitud, sus ojos afilados fijos en su oponente. No dijo nada, pero en su mirada se leía una mezcla de cálculo y desdén. Kankurum respondió con una sonrisa ladeada, la pintura de guerra dándole un aire tan amenazante como burlón. Muy bien. Si están listos, que comience el cuarto combate, anunció Hayate con su voz ronca, mientras una tos seca resonaba en la habitación. Los dos ninjas no esperaron. Kankurum rompió el silencio con una burla que sonó casi como un rugido. Déjame hacerte un favor y terminar esta batalla rápidamente. No puedes acabar conmigo si yo lo hago primero, respondió Misumi con frialdad, sin perder el ritmo de su avance. El suelo crujió bajo sus pies. En un parpadeo, Misumi se lanzó hacia adelante. Primer golpe, asegura la victoria. Gritó, dejando que su voz retumbara en las paredes. Su puño voló directo hacia la mandíbula de Kankurum, pero el ninja del desierto lo detuvo con un movimiento preciso, el choque de ambos brazos resonando como un trueno. Los músculos de ambos temblaron al contener la fuerza del otro, y por un instante quedaron trabados, como dos bestias midiendo su poder. Entonces, algo cambió. Misumi sonrió. Una sonrisa que no era humana. Kankurum frunció el ceño al notar cómo la piel del brazo del enemigo se deformaba. ¿Qué? En un movimiento imposible, la mano de Misumi se deslizó, envolviendo la suya con un agarre firme. En un segundo, las extremidades del ninja comenzaron a contorsionarse, girando con una flexibilidad antinatural. Las piernas lo siguieron, serpenteando como si no tuvieran huesos. Un escalofrío recorrió las gradas. Alcanzó a decir Kankurum, sorprendido. En un abrir y cerrar de ojos, Misumi ya estaba detrás de él. Su brazo se enroscó alrededor de su cuello, inmovilizándolo, mientras el otro rodeaba su cabeza. El público observaba sin entender lo que veía. Los nudillos de Misumi crujieron con lentitud, y un leve temblor recorrió el cuerpo de Kankurum, prisionero del agarre mortal. Te tengo, y susurró Misumi junto a su oído, su voz sonando como una serpiente al acecho. No durará mucho. Desde lo alto, Gaara observaba con los ojos entrecerrados. Idiota, y pensó con frialdad, sin apartar la mirada de su hermano. El gruñido de Kankurum se rasgó contra el silencio pesado de la arena como un animal acorralado. Sus manos zarparon, buscaban un ancla, una superficie en la que apoyarse. Todo lo que encontraron fue aire y la fría firmeza del agarre de Misumi. El bulto envuelto su marioneta cayó a un lado con un golpe sordo que levantó polvo. La caída resonó en la grada, un sonido seco que subrayó lo absurdo. El titiritero desarmado, el títere inútil en el suelo. Abajo, la luz artificial recortaba los perfiles en sombras duras. El aire olía a sudor, cuero y metal. La gente contenía la respiración como quien escucha una cuerda tensarse hasta el límite. Naruto, apoyado en la baranda, dejó escapar un jadeo impresionado.
Sus ojos brillaban con la misma fascinación infantil que surge ante un espectáculo grotesco. ¡Guau! ¿Qué le pasa a ese tipo? ¡Qué raro!, exclamó, la voz quebrada por la excitación. Sakura, a su lado, lo miró con una mezcla de orgullo y inquietud. Lo encontró aún un poco infantil, pero no pudo negar un cosquilleo de intriga en el pecho. Misumi apenas respiraba. Su cuerpo, ahora una maquinaria de pliegues y coyunturas que no parecían humanas, se movía con la elegancia de un depredador. La piel sobre sus articulaciones había cedido voluntariamente. Los huesos, dijo, ya no obedecían del todo al patrón normal. Me disloqué todas las articulaciones, hablan de mi cuerpo, explicó en voz baja, cortante como una hoja, mientras sus dedos apretaban más. Ahora, con mi chakra, puedo controlarlo perfectamente. Sus palabras no eran para impresionar. Eran una declaración fría de propiedad, la fórmula exacta con que convertía carne en mecanismo. En las gradas, el murmullo subió y bajó como la respiración de una muchedumbre temblorosa. Algunos apartaron la vista. Otros no pudieron remediar mirar. La fascinación cedía paso a la incomodidad cuando la explicación se volvió tangible. Control mental del propio cuerpo hasta hacerse herramienta. Sakura ladeó la cabeza. Sus ojos reflejaban la luz, su curiosidad peleaba con la alarma. ¿Solo con su chakra? ¡Guau!, dijo, como si la palabra pudiera contener la frialdad que les envolvía. Kankurm, mientras tanto, jadeaba. Cada intento de forzar la muñeca, de torcer el brazo, encontraba una resistencia fría y exacta. No era solo la fuerza. Era la precisión con la que Misumi le anulaba palancas, cancelaba vectores. Cuanto más forcejes, más fuerte te apretaré, dijo el otro, y la promesa no tenía tono de advertencia sino de certeza matemática. No sé qué llevas ahí, pero mientras te tenga agarrado, da igual. Podría romperte el cuello ahora mismo si quisiera. Y lo haré, a menos que te rindas. La amenaza colgó en el aire como una daga. Por un instante pareció que la sala entera se inclinó hacia adelante para escuchar el latido que marcaba el tiempo. En el rostro de Kankurm se dibujaron arrugas, no de dolor solamente, sino de ira, de humillación. No era solo un combate. La jauría estaba viendo cómo un hombre era despojado de su oficio, de su orgullo. Sus pensamientos eran rápidos y cortos, en cadena. Títere, manos, resistencia, pago. La historia de su vida, los desprecios, las noches de entrenamiento pasó como una película en un parpadeo. Misumi no mostró piedad. Sus ojos, pequeños y brillantes bajo la lluvia de sudor que le perlaba la frente, estaban fijos en Kankurm con una calma que asustaba más que cualquier grito. Las articulaciones que había aflojado crujían de manera apenas audible, un suturón mecánico bajo la piel, y el chakra que fluía por su cuerpo parecía un metal líquido que endurecía y aflojaba a voluntad. Era un control sobre lo orgánico que olía a herejía. Un dominio sobre la propia carne que convertía al usuario en escultor de su propio horror. En la grada, la expresión de Gaara no cambió, pero sus puños estaban apretados con tanta fuerza que la tela de su camisa se arrugó entre los dedos. Kiba se inclinó hacia adelante, las fosas nasales dilatadas. Hinata contuvo un sollozo ahogado. A su lado, Neji observaba con ojos de hielo, midiendo posibilidades. Kakashi, escondido tras su máscara y su libro, cerró el volumen con un gesto mínimo. Su único ojo visible se había vuelto una línea fría. No había sorpresa en él, solo el reconocimiento de que habían presenciado algo distinto. Una técnica que no encajaba en las tablas y manojos de la enseñanza tradicional. Kankurm dejó escapar un sonido que era mezcla de desafío y derrota. No podía rendirse. No por orgullo, no delante de su equipo, de su hermano, de su gente. Y, sin embargo, cada vez que forzaba un músculo, el agarre se estrechaba como la voluntad de alguien que conoce la anatomía como un mapa. Sintió el mundo reducirse a ese punto de presión en su cuello, al grano del polvo que le picaba los ojos, al latido de su propia sangre que le marcaba la urgencia. Misumi murmuró, suave como un preludio. Ríndete, y dejaré que te vayas. No te rindas, y te romperé aquí mismo. La frase tenía la ligereza con que se dicta una sentencia. En torno a ellos, la arena pareció convertirse en un anfiteatro de sombras donde la humanidad quedaba sometida a una geometría implacable. Líneas, palancas, ángulos de triunfo y derrota. La risa de Kankurm cortó el aire como si fuera una cuchilla. En medio del agarre asesino de Misumi, su sonrisa se ensanchó hasta volverse algo feroz, casi insolente. Sus ojos brillaron con una determinación fría y afilada. ¿Quieres apostar?
dijo, y la palabra no era una broma sino un reto lanzado contra el borde mismo del abismo. Misumi apretó más. Sus músculos tensos parecían cuerdas a punto de romperse. ¿Quieres morir? Masculló con rabia, la voz gruesa, llena de odio, sus dedos hundiéndose en la carne del rival. El sudor le perlaba la frente. Las venas se le marcaban en el cuello como raíces negras. Kankurm, sin embargo, parecía disfrutar del filo del momento, como si sostuviera una broma privada. Tonto, tú eres el que va a morir aquí, escupió Kankurm, y la provocación prendió la ira de Misumi como fuego de hojarasca. Las manos de este tiraron con furia, queriendo partir hueso y voluntad. En la grada, ojos y gargantas contenían el aliento. Era como observar la fisura de una roca. La tensión se podía oír. Entonces llegó el sonido. Un chasquido seco, un estallido mínimo que rebotó por la sala y pareció alargarse en eco. Fue el ruido de algo que se libera, un resorte, una hebra, el final de una promesa. Hayate abrió los ojos de par en par. La sorpresa le volvió la cara más pálida aún. La cabeza de Kankurm, forzada por la presión, se inclinó primero hacia un lado, luego hacia adelante. Allí donde antes había desafío, ahora se dibujó otra cosa. Una calma cortante, como la superficie pulida antes de que se rompa el cristal. Hinata palideció. Su mano fue a la boca sin que se lo propusiera. El color verde que la había agitaba en la pelea anterior subió como una fiebre contenida. Kiba, de pie junto a ella, frunció el ceño con dureza. Sus instintos de cazador olían peligro. Shino, tras sus gafas oscuras, dejó que una ceja se elevara. El brillo de sus insectos invisibles palpó el aire, extrañado. Lee, junto a Naruto, permanecía inmóvil, la expresión desencajada, como si se hubiera tragado una sorpresa demasiado grande. Neji, en cambio, mantuvo sus ojos fríos. Su compostura no flaqueaba, aunque la tensión le apretaba la mandíbula. Choji, Shikamaru e Ino se inclinaron adelante, fascinados y horrorizados. Sakura y Naruto, que hasta hacía un instante jugueteaban con la idea de la muerte ajena, sonrieron con suficiencia. La crueldad de la escena les parecía al mismo tiempo espectáculo y alimento. Pero el espectáculo aún no había terminado. Kankurm, con la mano aún inmovilizada por los dedos de Misumi, dejó escapar una risita más corta, aguda que sonó a desafío. Sus labios se movieron en un gesto casi de burla, y con un movimiento imperceptible, llevó la otra mano al interior del bulto que había caído junto a ellos. La marioneta. No fue un gesto abrupto. Fue el trabajo de alguien que sabe exactamente dónde tiene clavadas las piezas. Entre su ropa, entre telas y cuero gastado, tiró de un hilo diminuto, algo fino como un alambre de seda, y lo tensó con los dientes. El chasquido que todos oyeron antes había sido el sonido del mecanismo oculto en la marioneta liberándose. Un muelle comprimido, tensado en secreto, explotó en vida mecánica. Kankurm mordió el hilo con los dientes y, con una torsión imperceptible, activó la muñeca del títere. La acción, frenética y precisa, transformó la escena en un acto calculado. La marioneta, hasta entonces inútil, cobró movimiento. El metal chirrió. La mano aprisionada de Misumi ya no fue solo un agarre sobre la carne. La marioneta, con una precisión quirúrgica, alargó un brazo oculto y clavó algo pequeño y puntiagudo en la palma de la mano que sujetaba a Kankurm. No fue una cuchillada espectacular ni un acto estentóreo. Fue un pinchazo pequeño, veloz, que succionó la fuerza de Misumi como si le drenaran el calor. El objeto no dejó un charco de sangre en el primer instante, pero dejó algo más letal. Un veneno, una toxina que se difundía con la rapidez de la piedra que se raja por dentro. El cuerpo de Misumi se tensó, su carita se contrajo en una mueca de asombro. El color huyó de su rostro con rapidez. Su agarre perdió la fiereza de un titán. Los dedos se aflojaron, la mano se abrió como si alguien hubiera desactivado los músculos desde dentro. Una sensación de vacío recorrió sus extremidades. Kankurm apenas tuvo que inclinarse. El oponente que minutos antes le había sometido ahora se desplomaba como muñeco con las cuerdas cortadas. Un coro de exclamaciones estalló en la grada. Unos gritaron, otros vomitaron ruido. La atmósfera se volvió densa, húmeda, con el olor metálico del miedo. Hayate se llevó las manos a la boca, incapaz de componer una palabra. ¿Qué? Fue todo cuanto atinó a soltar, porque lo que había ocurrido no entraba en sus papeles ni en sus previsiones. Kankurm soltó el hilo, retiró la marioneta con una gracia casi ceremonial y dejó que el cuerpo de Misumi chocara contra la arena. No lo mató. No buscó ese final. Pero había vencido. Su sonrisa se ensanchó, ya sin ironía.
Era el triunfo frío de quien conoce las trampas del combate y las usa mejor que el otro. Por un segundo, la sala entera pareció colapsar hacia el centro, como si la gravedad misma necesitara ajustar la escena. Sakura se quedó sin palabras. Naruto apretó los dientes, el brillo juguetón en sus ojos manchado por algo más adulto. Respeto y quizás, un atisbo de comprensión dolorosa. Neji se incorporó, estudiando el terreno con más intensidad. Kakashi, por debajo de su máscara, parecía calcular consecuencias. En algún rincón, alguien murmuró la palabra que nunca quiso oír: artimaña. Mizumi gimoteó en el suelo, sus pupilas dilatadas, mientras el veneno comenzaba a reclamar su obra con paciencia aterradora. Y Kankurm, con la quietud de quien ha pagado con algo más que sudor por su victoria, dejó que la marioneta vino a reclinarse contra su costado como un brazo muerto vuelto a la vida. La arena llevaba ahora sobre sí la evidencia de algo más profundo que una lucha. Un pacto con los mecanismos y con la astucia, una lección brutal que quemaría en la memoria de todos los que la vieron. Naruto frunció el ceño, incapaz de quitar la mirada de la escena. T.S.K. pensó, sintiendo que Kankurm seguía vivo a pesar de la impresión de todos. Su instinto le decía que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía percibir a simple vista. Temari permaneció seria, su expresión impasible como siempre, ocultando cualquier emoción que pudiera traicionar preocupación por su hermano. Sus ojos se posaron en la arena, evaluando la situación con frialdad estratégica. Tosu, por su parte, observaba a Gaara buscando alguna señal de reacción. Sin embargo, Gaara parecía indiferente, su mirada fija y fría. No había rastro de pena ni de sorpresa. Para él, la supuesta pérdida de Kankurm era irrelevante. Su mente estaba centrada en el poder y en cómo avanzar en los exámenes. ¿Qué sentido tiene lamentarse por un hermano que no es un obstáculo ni un aliado real? Parecía pensar. Rogue murmuró, todavía sorprendido. Creo que se rompió el cuello y... Naruto negó con la cabeza. No, y no lo hizo, respondió en voz baja, aunque nadie le escuchaba. Su intuición de ninja le decía que Kankurm estaba perfectamente consciente, aunque fingiera lo contrario. Gaara, observando la conmoción de los demás, se sintió genuinamente confundido. ¿Cuál es el problema?, se preguntó, levantando ligeramente una ceja. Para él, todo el drama que se había montado alrededor de Kankurm era completamente innecesario. La percepción del resto de los espectadores parecía exagerada e irracional. Él solo veía una táctica más, un juego de ilusión y engaño dentro de la arena que no le afectaba. Mientras tanto, la multitud permanecía en silencio, conteniendo la respiración, sin darse cuenta de que Kankurm ya había ganado el control absoluto de la situación. La calma de Gaara contrastaba con la confusión y el asombro de los demás, subrayando que en la arena, lo que parecía real rara vez lo era. Abajo, Hayate suspiró aliviado por un momento, creyendo que la pelea había terminado. Pero Naruto, parado en el balcón, frunció el ceño y su irritación se dejó notar. Algo en su interior, la oscura y sutil influencia de Sukuna, agitaba su temperamento y alteraba su percepción. Un filo frío y calculador empezaba a mezclarse con su impaciencia habitual. Sus ojos brillaban con un destello diferente, más penetrante, evaluando la escena con un dejo de desprecio por la aparente falta de control de los demás. Mizumi, todavía con la tensión corriendo por sus venas, miró a Kankurm y chasqueó la lengua, incrédulo. ¡Qué tonto! ¡Qué lástima que no se rindiera! En fin. Al hacerlo, un crujido seco resonó por la arena. Pedazos de la piel de Kankurm cayeron al suelo con un sonido inquietante, como madera astillándose, mientras la cabeza del supuesto muerto giraba lentamente, con un chirrido mecánico, para mirar fijamente a Mizumi. El ninja jadeó, su rostro congelado en horror. Los dientes de Kankurm aparecían como engranajes, y un extraño ojo arrugado brillaba bajo la máscara de piel, revelando una textura que recordaba a la madera. Naruto, observando desde arriba, sonrió con una mezcla de diversión y un toque de malicia fría que no era del todo suya. La presencia de Sukuna dentro de él comenzaba a colorear su interpretación del mundo. Ya no era solo asombro infantil, sino un deleite oscuro ante lo inesperado, un reconocimiento de la brutalidad disfrazada de ilusión. Ahora me toca a mí, así que despídete, dijo el falso Kankurm con una voz alegre y burlona, mientras Mizumi sentía cómo la tensión lo estrangulaba. La arena parecía vibrar con un silencio expectante, y todos los ojos estaban fijos en esa figura que había roto toda lógica, dejando claro que la verdadera batalla apenas estaba comenzando.
Atravesando la holgada ropa negra que Kankurum siempre vestía, 4 manos de madera emergieron con un crujido seco, extendiéndose como raíces vivas hasta atrapar el torso de Misumi. Las secciones de los brazos se movían con rótulas precisas, chirriando a medida que se cerraban con fuerza. El cuerpo de Kankurum comenzó a desmoronarse, revelando algo mucho más siniestro bajo el disfraz. El sombrero cayó al suelo, y la falsa piel se resquebrajó hasta desprenderse por completo. Ante los ojos atónitos de todos, el verdadero enemigo se reveló. Una marioneta colosal, un humanoide de madera con 4 brazos, dientes como cuchillas y 3 ojos tallados con precisión monstruosa. Su cabello castaño, erizado y afilado, completaba la imagen de un ser más demoníaco que humano. Misumi jadeó, horrorizado al comprender lo que enfrentaba. Esto es solo una marioneta. El verdadero ninja está escondido, controlándola. Es un titiritero. Pensó, intentando zafarse de las garras que lo aplastaban. Desde el balcón, Shikamaru observó a Naruto de reojo. ¿Cómo lo supo él antes que nadie? Pensó, intrigado por la certeza con la que el rubio había anticipado el resultado. Abajo, los dedos de Kankurum brillaban con filamentos azulados. Finas líneas de chakra se extendían desde sus manos hasta la marioneta. Sakura, comprendiendo el mecanismo, murmuró: la controla con su chakra y... El cuervo la marioneta apretó más fuerte. Los gritos de Misumi se mezclaban con el sonido repugnante de huesos crujiendo bajo la presión. Basta. Me rindo. Suplicó el genin, desesperado. Si tus huesos están destrozados, respondió Kankurum con una sonrisa fría, solo te volverás más flexible. Los espectadores se estremecieron. Sakura miró a Hayate con frustración. Yaga no. ¿Por qué no lo detiene? Pero el árbitro permaneció en silencio, su tos resonando débilmente. Pensó, con una mezcla de profesionalismo y miedo. Finalmente, Kankurum soltó las cuerdas, y el cuerpo de Misumi cayó como un muñeco roto. El sonido seco de su impacto fue lo único que se escuchó antes del anuncio. Como su oponente no puede continuar, el ganador es Kankurum, declaró Hayate, alzando el brazo hacia el vencedor. El público se relajó, pero Naruto no. Desde el balcón, su mirada seguía fija en el cuerpo caído. Un brillo extraño, malicioso, casi divertido cruzó sus ojos. La voz dentro de él susurró con deleite. ¡Qué fragilidad tan deliciosa! Se quiebran igual que la madera y... Naruto sonrió apenas, un gesto helado que Sakura no notó, pero Shikamaru sí. Mientras Hayate anunciaba un breve descanso, Choji ya estaba abriendo una bolsa de papas. Delicioso, murmuró con la boca llena. No hables mientras masticas, tonto. Gruñó Ino, ofendida. Y entonces, los nombres de la próxima pelea parpadearon en la pantalla. Sakura Haruno vs. Ino Yamanaka. Desde el balcón, tanto Kakashi como Asuma intercambiaron miradas de incomodidad ante la reacción de sus alumnas. Tenten y Temari cruzaron los brazos, molestas. Patético, pensó Naruto, y por un instante, su voz interior rió con él. La pantalla volvió a destellar con su zumbido electrónico, proyectando nombres sobre el silencio expectante del coliseo subterráneo. Tenten vs. Temari. El aire pareció enfriarse de golpe. Genial, murmuró Dosu con un dejo de sarcasmo. Otra kunoichi de la hoja. Espero que sea mejor que las 2 anteriores. Su mirada se desvió hacia Temari. Aunque si es parecida a Kankurum, esto no durará mucho. King cruzó los brazos, observando a la rubia de la arena con una sonrisa leve. Buena suerte. Dudo que la necesites. Solo muéstrales de qué están hechas las verdaderas kunoichi. Temari arqueó una ceja, con una mueca de superioridad apenas perceptible. No tienes que decírmelo 2 veces. Sin más palabras, descendió del balcón. Su andar era seguro, calculado, cada paso resonando con la confianza de quien ya conocía el resultado. Tenten, desde el lado opuesto, la observó fijamente. El brillo de sus ojos mostraba determinación y aunque en el fondo, algo dentro de ella sabía que ese combate no sería sencillo. Pensó Tenten, apretando los puños mientras el murmullo del público se apagaba lentamente. En el balcón superior, el equipo de Umi observaba en silencio. Así que este es otro genin de la aldea de la arena, comentó Neji sin emoción aparente. Será interesante verlo. A su lado, Rogue vibraba de entusiasmo, incapaz de contener su energía. Vamos, Tenten. Demuestra el poder de la juventud.
Gumi-sensei imitó el gesto de su alumno, alzando el puño en alto con idéntica pasión. Sí, lee. Ese es el espíritu. Tú puedes, Tenten. Las voces rebotaban en las paredes del recinto, rompiendo el ambiente tenso con su entusiasmo casi absurdo. Desde otro balcón, Dosu los miró con fastidio. El combate ni siquiera ha empezado. Necesitan bajar el ritmo. Kim sonrió apenas. No les hagas caso. Es conmovedor que se preocupen tanto. Dosu suspiró. Supongo que sí, pero que animen cuando haya algo que animar. En ese momento, Hayate, el árbitro, tosió suavemente. Sus ojeras profundas y el brillo apagado de sus ojos revelaban el cansancio de quien había visto demasiadas peleas. Su voz, rasposa, quebró el silencio. Para el quinto combate y Tenten. Temari. Prepárense. Ambas kunoichi dieron un paso al frente. Tenten mantuvo la mirada fija, con una determinación silenciosa. Temari, en cambio, ni siquiera fingió interés. Su expresión era la de quien se prepara para aplastar una molestia, no para combatir. El silencio se espesó. El aire, inmóvil. Hasta que la voz de Hayate lo rasgó como un hilo tenso. Comiencen. El combate había comenzado. Temari permaneció quieta, apenas moviendo el abanico cerrado que descansaba sobre su hombro. Ni una palabra, ni una provocación. Solo una sonrisa fría. Tenten se tensó. Murmuró, sin comprender la pasividad de su rival. Retrocedió de un salto, buscando espacio, su mente repasando estrategias mientras la incertidumbre la devoraba. Desde lo alto, Naruto observaba sin decir nada. Sus ojos, antes llenos de emoción, estaban ahora medio entornados, como si midieran algo invisible en el aire. Dentro de él, Sukuna susurró. ¿Qué escena tan débil y solo una respira miedo, la otra aburrimiento? El combate perfecto para romper huesos. Naruto apretó el puño, tratando de ignorar la voz, pero una media sonrisa se dibujó en su rostro, apenas perceptible. Que empiece el espectáculo, murmuró, con una voz que ya no sonaba del todo suya. El aire dentro de la arena vibraba con un silencio incómodo. Tenten dio un paso atrás, ojos fijos en Temari. La kunoichi de la arena no se movía. Solo la observaba, con esa sonrisa helada que parecía burlarse incluso del tiempo. Susurró Tenten, apenas conteniendo el temblor de sus dedos. Saltó hacia atrás, buscando espacio. El sonido de su respiración se mezcló con el eco del polvo al caer. Desde las gradas, Rogle no tardó en romper el silencio. Vamos, Tenten. Manténla adivinando. Gumi-sensei lo siguió, levantando el puño con su entusiasmo habitual. Adelante. Tienes el poder de la juventud. Sus voces eran como una nota disonante en medio de la tensión creciente. El resto de los presentes solo observaba. Incluso Shikamaru bostezó, aburrido, aunque su mirada permanecía analítica. Muy por encima de todos, el tercer Hokage miraba el combate con calma, las arrugas de su rostro inmóviles. Tenten está midiendo la distancia con precisión y murmuró. Bien. Está esperando el momento justo. Pero Hayate, cada vez más impaciente, interrumpió el aire pesado con su voz ronca. Dije que comenzaran. No se queden mirando. Tenten no respondió. Solo ajustó su postura. Temari seguía ahí, inmutable, su abanico aún cerrado sobre el hombro. ¿Qué pasa?, preguntó con sorna. ¿Esperas que me mueva primero? Rió suavemente, una risa que sonó vacía, pero cargada de malicia. Grave error, y ese primer movimiento que hagas será el último que veas. Tenten frunció el ceño. Si eso quieres y tú lo pediste. Saltó con agilidad, lanzando una ráfaga de 4 shurikens que cortaron el aire con precisión milimétrica. Pero antes de que pudieran rozarla, Temari se desvaneció. Un instante después, un leve murmullo del viento recorrió la arena. Las armas cayeron al suelo sin haber tocado nada. Dosu entrecerró los ojos. ¿Qué fue eso? ¿Velocidad? ¿O algo más? Cuando el polvo se asentó, Temari apareció en el mismo sitio, sonriendo. El viento jugaba con su cabello. ¿Eso fue todo? Pensé que ibas a intentar herirme. Uno de los shurikens se clavó a su derecha, vibrando en el suelo. El eco metálico sonó más largo de lo que debía. Desde el balcón, Naruto observaba en silencio.
Su mirada era distinta a la de los demás. No miraba la técnica y sino el movimiento de los músculos, el flujo de sangre, la fragilidad. Dentro de él, Sukuna sonrió. Míralas y tan seguras. No se dan cuenta de lo fácil que sería arrancarles la garganta. Naruto respiró hondo, intentando ignorar el pensamiento. Pero sus labios se curvaron, apenas, en una sonrisa inquietante. Abajo, Tenten aterrizó, incrédula. La fallé. Imposible. Temari puso una mano en la cadera, su voz impregnada de burla. ¿Eso fue un calentamiento? ¿O tal vez estás temblando y nervios, quizá? Kakashi, desde el fondo, negó con la cabeza. Sabía que la ira no era buena consejera. Una decisión precipitada podía costarte la vida y o peor, la de tu equipo. Temari siguió hablando, disfrutando del desconcierto ajeno. Esperaba sudar un poco, pero supongo que ni eso. Si eso es lo mejor que tienes, esto será aburrido. Tenten apretó los dientes, la rabia subiendo como fuego por su pecho. En las gradas, Gumi y Lee no podían creerlo. ¿Qué pasó?, preguntó Lee. Su puntería es perfecta. Imposible, murmuró Gumi. Tenten nunca falla. Neji permaneció impasible. Esta vez sí lo hizo. Gumi lo miró con frustración. Tuvo que pasar algo. Algo cambió. Del otro lado del balcón, Kankurun rió. Temari nunca decepciona. Shikamaru suspiró, las manos en los bolsillos. ¡Qué fastidio!, y murmuró. La aldea de la arena gana otra vez. El murmullo del público se desvaneció lentamente. Solo el sonido del viento permaneció. Y en medio de ese viento, Naruto sintió algo moverse dentro de él. No era solo emoción y era deseo. Qué frágiles son todos y déjame probar un poco, Naruto. Naruto cerró los ojos un instante, conteniendo la respiración. Cuando los abrió, por un segundo, su iris se tiñó de rojo, una línea negra cruzando su mirada. Luego volvió a la normalidad. Pero Sakura, que estaba cerca, lo vio. Y retrocedió un paso, sin decir palabra. Incluso Choji, con las mejillas llenas de papas, pudo verlo. Es obvio, esto ya se acabó, dijo, sin apartar la vista del combate. A su lado, Shikamaru asintió lentamente. Lee, en cambio, no estaba de acuerdo. La llama de su juventud aún no se apagaba. Neji permanecía en silencio. Su mirada fría bastaba para dejar claro que también veía